Si tiene su Biblia ahí a la mano, le invito a que la lea conmigo o que lea este pasaje conmigo. Está en Génesis capítulo 12, el verso 1 dice: el Señor llamó a Abraham y le dijo: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Quiero hablarles a ustedes en esta tarde acerca de el tema, el viaje de la fe. La fe es un viaje. Y bueno, por muchísimos años viajé, como algunos de ustedes lo saben. Por lo menos 15 años estuve viajando casi sin cesar por muchas partes del mundo. Y de pequeño ese era de hecho un sueño que yo tenía, pero nunca imaginé que sirviendo al Señor y siguiendo un llamado que entendí que Dios me hacía a los 9 años y que se confirmó en mi adolescencia, que iba a tener el gusto de viajar por muchas partes y de ver a las personas venir a los pies del Señor, adorar al Señor. La parte bonita de esa vida fue lo que acabo de comentar. La parte curiosa era ver mi vida reducida a una maleta. Una maleta que por el ritmo de viaje que manejábamos no podía nunca terminar de desempacarla. No se podía. Era perder tiempo, era no ser práctico. Así es que había que sacar lo que había que sacar y necesitabas en el momento, porque el día siguiente estabas en un hotel, en un país, en una ciudad distinta. Y eso fue por muchos años. Llegué en un momento a cifrar o a entender que mi vida era esa maleta, prácticamente. Se resumía en una maleta. No tenía más un hogar, no tenía amigos. Mis amigos fueron haciendo sus vidas en el lapso de 15 años y cuando yo regresaba a mi país, realmente todos estaban casados, todos estaban ocupados, todos estaban criando familia. Mi vida prácticamente era volver a la maleta y a ese llamado. Y a pesar de que fue difícil, siempre he dicho que realmente no disfruto mucho recostar la cabeza en una almohada donde 1000 personas se han acostado antes. Pero eso me enseñó algo, me enseñó a probar si puedo usar el término, la transitoriedad de la vida. La vida es un constante cambio de estaciones, de momentos, de retos, de cosas. La vida es un viaje realmente. Y es un viaje que te enseña que cuando tú quieres realmente echar raíces, como yo pensé en algún momento, en realidad, aunque eches raíces, nunca terminas de echar raíces. Siempre tienes retos que te empujan a ir adelante, a pelear, cosas que no están resueltas, cosas que no terminan de cuajarse. Es la vida. Y me doy cuenta que ese estilo de vida me hizo el favor de entender que mi caminar de fe es un viaje también. Y es un viaje donde tengo que entender que el llamado de Dios para nosotros es a siempre estarnos moviendo, siempre estar aceptando un reto, siempre entender que en el proceso de Dios quiere que yo crezca, que yo me estire, que yo adquiera nuevas habilidades, que desarrolle ciertas destrezas, que enfrente cosas que no conocía con fe, con esperanza, con certeza de que Él me está llevando a un plan que es perfecto y que me va a llevar a ser la persona que Él quiere que yo sea al final, ¿sí? Pero es un viaje. Y entonces me doy cuenta que Abraham es para nosotros, y la Biblia lo describe así, es el padre de la fe. Los héroes de la fe como Abraham fueron personas a los que Dios sacó de una vida a veces cómoda, de una vida sin significado, de la comodidad y tal vez hasta la ignorancia de adorar a dioses falsos, a través de hablarles a sus vidas. La voz de Dios, cuando vino a la vida de esas personas, causó todo un movimiento que nunca dejó de darse hasta que los llevó a ser parte de su plan para la vida de ellos y para el mundo. Y Abraham deja de ser
un adorador de ídolos en su tierra natal para terminar siendo el padre de la fe. Todos nosotros que decimos seguir a Jesucristo y que tenemos fe en Dios, somos llamados a ver un ejemplo en Él. Fue un viajero constante, donde en el momento en que Él aceptó el llamado de Dios, aceptó el llamado a ser cambiado constantemente, el llamado a descubrir a Dios de maneras nuevas y el llamado a asumir retos, responsabilidades que Él no las hubiera visto de no aceptar ese llamado. Y claro, ustedes todos saben que cuando acepta ese llamado del Señor pasa por lo menos 25 años de desierto en desierto, de lugar en lugar, 25 años esperando que Dios le cumpliera una promesa, que era tener un hijo que iba a ser el padre de una nación, que iba a ser un instrumento por el cual Dios iba a bendecir a las naciones. Pero fueron 25 años de espera. Y ustedes saben que cuando finalmente se cumplió la promesa de Dios y Dios le dio un hijo a él y a su esposa y comenzó el proceso de ver cumplido ese sueño, en realidad Abraham nunca llegó a vivir en la tierra prometida como si fuera suya. O sea, la vio como suya, pero nunca fue suya en vida. Ustedes saben que de hecho su hijo genera toda una descendencia que termina siendo el pueblo de Israel y que termina yéndose a Egipto 400 años y finalmente después de 400 años salen de Egipto por la mano poderosa de Dios, se cumple la promesa de Dios y llegan al Sinaí, finalmente a la tierra prometida, conquistan la tierra y entonces nace Israel. Pero Abraham nunca vio eso. Siempre fue un migrante en la fe. Nunca la tuvo completamente hecha, terminada. Su vida no estaba necesariamente hecha. Y yo no sé por qué me inspira tanto hoy más que nunca, quizás porque algunos de nosotros que hemos dejado nuestras tierras y tenemos que acostumbrarnos a una cultura, a un lugar, a un momento distinto, nos encontramos en Él, nos vemos en Él. Y lo digo más en un momento de crisis como en el que estamos. Hemos venido a este país buscando tierra, buscando estabilidad y encontramos a veces todo lo contrario. Nos encontramos muchos de nosotros en un momento de estrés, de tensión, donde no sabemos cómo se ve el futuro. Y mi pregunta es, ¿no será que Dios es capaz de utilizar este momento de zozobra y de incertidumbre para enseñarnos a nosotros lo que Abraham entendió muy bien a través de la fe? Que no estamos destinados a asentarnos y volvernos cómodos, sino que estamos llamados a vivir la fe como un viaje en donde Dios es nuestro destino. Y claro, no sé realmente si nos consuele mucho pensar en eso, pero entiendo yo que Abraham encontró consuelo en Dios y encontró fortaleza en Él y llegó a entender que su destino no era necesariamente la tierra prometida, sino era vivir en la voluntad de Dios, conocer a Dios, abrazar sus propósitos, ser parte de eso. Y yo creo que mi invitación para ti es esa. La invitación que Dios me hace es esa. Yo en algún momento pensé, yo lo que necesito es echar raíces, casarme con alguien y vivir en una casa, comprar una casa y Dios me permitió todas esas cosas, pero a la vuelta de los años me doy cuenta que mi hogar no es necesariamente echar raíces y volverme cómodo. Mi verdadero hogar es vivir en la voluntad de Dios, servir al Señor, dejar que Él haga su obra en mi vida, porque mi destino realmente es Él, no es esta tierra. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, todo va a ser temporal, todo va a ser pasajero. Pero Dios no. Dios es esa fuerza que se queda con nosotros. Dios es ese que está forjándonos en la imagen de Cristo. Dios es ese que ha dado palabra para que tú y yo seamos parte de un plan más grande que los planes que tenemos nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Y Abraham entendió eso. Dice la Escritura, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido. Miren esto. Vivió allí por fe. ¿Están viendo eso?
Vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham, y lean eso, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Es mi invitación, y creo que es la invitación de parte de Dios. Todos los que estamos lidiando con asuntos difíciles, con el deseo de sentarnos o de echar raíces y darnos cuenta que hasta eso muchas veces está en juego, que entendamos que en el propósito de Dios nos hacen un favor al entender que nuestra casa no está aquí, está allá en el reino eterno de Dios, y que Él nos llama a nosotros a mirar con fe en medio de lo incómodo que es esto. Mirar con fe que tenemos un destino que nadie nos puede robar. Y quizás abrazar con valentía el reto que Dios nos está haciendo. No a buscar la comodidad, sino a buscar ser parte de su plan. Es un reto difícil. No nos gusta lo pasajero. No nos gusta sentirnos que estamos viviendo en carpas, que nunca podemos acomodarnos lo suficiente, que no podemos poner las cosas en su lugar. Pero esa es la vida realmente. La vida es así. Nosotros queremos a veces soluciones inmediatas. Y les comentaba a ustedes acerca de María y de Marta, porque cuando su hermano Lázaro muere y ellos mandan cartas a Jesús para que venga, Jesús se tarda unos días más y no viene a la hora que ellas querían, y Lázaro muere. Y cuando Jesús finalmente aparece, se tiran a los pies de Jesús y le dicen: si tú hubieras estado a tiempo, Señor, si no tuvieras esa mala costumbre de llegar tarde, si hubieras llegado a tiempo. Es que los seres humanos nos gusta la inmediatez, nos gusta que nos solucionen las cosas ya. Nos gusta tener el control, o sentir por lo menos que tenemos el control de las cosas. Pero tú y yo lo sabemos, los que hemos vivido un poquito de tiempo en la tierra, sabemos que tú y yo nunca estamos en control. Nunca. De lo único que nosotros podemos tener control es de nuestras actitudes ante lo que es temporal, ante lo imprevisto. Es lo único con lo que podemos responder nosotros. ¿Cómo yo voy a asumir este reto? Y ellas están desesperadas exigiéndole a Jesús, y ahí viene el maestro que se hace presente. Claro, no cuando ellas quisieron, pero se hace presente y les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu lucha no me toma por sorpresa. La muerte no me toma por sorpresa. Ustedes van a darse cuenta que voy a vencer la muerte misma, y un día ustedes vencerán también la muerte. Es el último enemigo, dice el Nuevo Testamento, que será vencido, y ustedes y yo miramos con esperanza a ese día en el futuro en que Dios va a redimir nuestros cuerpos mortales y nos va a dar un cuerpo glorificado. Es la promesa del Evangelio. No estaremos sometidos más a la temporalidad, a la mortalidad. Seremos eternos, viviremos con Él. Pero ¿qué hacemos hoy? El llamado de Jesús para ellas es: no se desesperen por soluciones inmediatas. Echen ojo a lo eterno. Pablo lo decía en el Nuevo Testamento: miro los sufrimientos presentes como algo muy pequeño, porque he aprendido a ver con fe la gloria que nos espera en el futuro, que Jesús ha asegurado para nosotros. Y no son fantasías. Los discípulos, que son la base de nuestra fe, el testimonio de los profetas y de los apóstoles, nos dice a nosotros que aquel que vino del cielo a la tierra se llama Jesucristo y murió por nuestros pecados, pero ellos lo vieron resucitar, comieron con Él, lo tocaron, lo palparon, vieron su gloria y dicen: no les estamos metiendo cuento, lo vimos con nuestros propios ojos, sabemos que Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto nuestro testimonio es veraz.
cuando ustedes ponen la fe en estas escrituras. No ponen la fe en fábulas de viejas, ponen la fe en algo sólido. Harían bien en escuchar esas palabras y poner la esperanza de ustedes en eso. No se dejen abrumar por lo temporal. No se dejen apagar por lo temporal, lo que ustedes no pueden resolver en este momento. Miren hacia lo eterno. ¿Están aquí todavía conmigo? Hay una paz y un descanso que la Escritura nos promete a nosotros. Si echamos mano de lo eterno, si miramos con fe las promesas de Dios. Y por eso Abraham es un ejemplo para nosotros, porque a él lo llamaron a salir de la comodidad. Esas fueron las instrucciones del Señor para Abraham. Sal de esta tierra y ve a donde yo quiero mostrarte. Ve a la tierra que te voy a dar. Y me encantaba leer, de hecho, a un escritor al que admiro muchísimo y trataba de reflexionar sobre qué querían decir esas palabras, deja y ve, y él trataba de partir esos términos hebreos que se usan en la Escritura, y decía, tiene tantos colores lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dice deja, y obviamente tiene que ver con un llamado a dejar el pasado, pero cuando le dice ve a una nueva tierra, ve a lo que te voy a mostrar, incluye la idea, según decía él, de emprender un viaje a conocerse a él mismo, a descubrirse a él mismo. Un viaje a permitir, en el cual le iba a permitir a Dios transformarlo a él en cada parada, en cada reto, en cada altar, en una persona distinta y nueva. El llamado de la fe es un llamado a descubrirnos delante de Dios, a dejar atrás un pasado que no tiene que determinar mi futuro, un pasado que puede ser lleno de vergüenza, pero también puede ser muy cómodo. El pasado de Abraham, asumo yo, fue muy cómodo. No salió como un pobretón de Ur, salió con mucha riqueza de Ur. Era un hombre rico. De hecho, cuando ustedes leen la historia y se dan cuenta que su sobrino estuvo en peligro cuando fue raptado por unos reyes que hicieron guerra con la gente de Sodoma y Gomorra donde él vivía, él salió a rescatarlo con 300 hombres. No estamos hablando de un pobretón, estamos hablando de un hombre muy poderoso. Era el líder de un clan, de una tribu muy poderosa. Estamos hablando de una persona a la que Dios le llama a dejar la ciudad, la cultura, el ambiente, la sabiduría de los caldeos. Y al aceptar ese reto, Abraham se somete a un proceso, y ese es el llamado de Jesús hoy, si lo traigo a nuestro día. Cuando los discípulos escucharon a Jesús decirles, dejen las redes y síganme, no sabían ellos que se estaban metiendo en el negocio de dejar que el maestro les ayudara a soltar el pasado cualquiera que fuera y a asumir una identidad nueva, una identidad que vas a descubrir conforme tú te hagas amigo de Dios. Una identidad, un carácter, una visión de la vida que es distinto a lo que eran ellos, a lo que eras tú, a lo que era yo. Es descubrir quiénes somos, nuestros temores, nuestras batallas, nuestras heridas, para someternos después a ese trato de Dios en nosotros. Y muchos de nosotros hoy estamos bajo ese trato de Dios. Aceptamos, dijimos que sí, Señor, creo en ti, quiero ser tu discípulo. Pues entonces abraza los procesos de Dios. Abraza el aprender a depender más de Dios, abraza el esperar en Dios, abraza el conocer su voluntad, abraza el tomar decisiones que glorifican a Dios y que no buscan tu mera comodidad y tus gustos. Acepta vivir ese proceso que te va a hacer un mejor ser humano. Abraham dejó de ser un adorador de ídolos en Ur para convertirse en un adorador del Dios vivo.
Él llega a convertirse en el padre de la fe el día que él entrega a Isaac en ese altar, en donde al final no tuvo que matar a su hijo. Ese día Dios dijo: hoy yo te declaro amigo mío, amigo de Dios. No me has reservado ni a tu propio hijo, por lo tanto te bendeciré. Naciones saldrán de ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nos está hablando del Mesías que vendría a través de la nación de Israel, que vendría de sus lomos. ¿Quién le iba a decir a Abraham que los procesos de Dios serían tan poderosos que lo convertirían a él en el referente de la fe para todos nosotros? ¿Qué será lo que Dios va a hacer contigo y conmigo si nos ponemos en las manos de Dios y le decimos: Señor, haz tu obra en mí? Transfórmame a tu imagen, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar, porque el día que le dijimos al Señor: creo en ti y quiero seguirte, ese día comenzaste un proceso de cambio. Si tú me dices a mí: oye, sí, no, yo quiero que el Señor me cambie, pero que la lleve suave, o sea, no, que me dé un break, porque yo soy yo quiero ser como yo quiera ser. Bueno, pues entonces te equivocaste de carrera, mi hijo. Ser discípulo de Jesucristo significa ser transformado a la imagen de Jesucristo. No es seguir en tus propias vainas y cosas. Es dejarte ser moldeado a la imagen del Señor. Y tu ego va a sufrir. Tu mezquindad va a sufrir, tu egoísmo y el mío sufren, tu orgullo va a sufrir. Pero el gozo es llegar a ser como la persona de Jesucristo. ¿Sí? Otro significado que me llamaba la atención es el llamado a ir solo. Ve solo por ti mismo. Muy interesante ese significado, porque en el caso de Abraham tuvo que ser un llamado a ser diferente, a vivir en una urbe donde se adoraba la luna, pero él comenzó a adorar al Dios vivo. Y eso no fue popular. Nunca será popular decir: adoro a Dios y quiero hacer su voluntad. Hoy día nos vemos como obsoletos aquellos que quisiéramos esperar al matrimonio antes de tener sexo con tu novia o tu novio. Aún en ámbitos evangélicos, los chicos están optando por juntarse con su novia porque es lo que todo el mundo hace, es lo que nos han predicado por 30 años o 40 años desde Hollywood, y es lo que todo el mundo hace. Es práctico, pagamos la renta entre los dos mientras probamos si esto funciona o no. No va a ser popular decir: no, yo quiero una relación que no está basada simplemente en la atracción sexual del uno y el otro, sino está basada en un pacto que nos hacemos para envejecer juntos. El matrimonio no es un acuerdo de conveniencia, que porque me gustas y me atraes y me haces vibrar, todo eso puede ser maravilloso y nos pasa a todos, pero no es eso, es más que eso. Hice un pacto delante de Dios, porque mi matrimonio refleja lo que Dios diseñó desde el principio. El amor de Dios no es un amor sentimental, es un amor de pacto. Está con nosotros porque lo jura y lo sella con sangre. Nos perdona los pecados y lo cumple. Nos da el Espíritu Santo como un anillo que nos promete algo. Un día vendré por ustedes. Un día terminaré la obra que comencé en ustedes. Recuérdenlo, está en ustedes, es mi Espíritu Santo. Dice Pablo, es como un anillo de compromiso en ustedes. Quiero vivir esa relación. Eso no va a ser popular, no lo es. Nos vemos obsoletos. Pero es el llamado que Dios le hace a las personas en el viaje de la fe. Vas a tener que ir solo muchas veces. Vas a tener que ser el objeto del bullying de tus amigos. Si tú le quieres decir a Jesús que sí, y le quieres decir a Dios que sí para seguir su llamado para tu vida, pero tú quieres seguir siendo popular, estás en problemas. Abraham tuvo que confrontar la cultura politeísta de su ciudad y llegó a ser el primer
pueblo que adorara a un Dios vivo, al único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y eso cuesta. Te va a costar tomar decisiones que honren a Dios en la manera en que haces tus negocios. Te va a costar tomar decisiones para manejar el dinero de una manera que honra a Dios. Te va a costar tomar decisiones para honrar a tus padres en un día en que la gente no quiere honrar a sus padres. Te va a costar mantenerte puro cuando el mundo entero come de la basura que fluye por el internet el día de hoy. Es una decisión solitaria. Solo tú puedes decidir eso. Vas a tener que quedarte solo en ese llamado. Pero tu premio es Dios. Tu premio es la amistad con Dios. Es en realidad el viaje de la fe, es un viaje a consagrarme a Dios. A decidir, voy a vivir mi vida para la gloria de Dios. Para lo que le agrada a Dios. Y por eso una persona que se embarca en el viaje de la fe constantemente pregunta. No le pregunta a las redes sociales, le pregunta a Dios en su palabra: ¿qué tú quieres para mi vida? Es en esencia el viaje de la fe de Abraham y el de nosotros. Es un viaje hacia Dios. A conocer a Dios, a amar a Dios, a descubrir a Dios. Me llama la atención que en cada parada que Abraham, el padre de la fe, hizo en su carrera de tantos años, en cada punto importante de su vida, levantó un altar a Dios. Es más, en la primera parada, después de salir de Aram, dice la Escritura, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. El altar más sublime que Abraham levantó, que fueron muchos, fue aquel día en el monte en donde Dios le pidió que ofreciera a su hijo. Su vida fue un constante levantar altares a Dios, responderle a Dios con adoración. Y vuelvo a retomar el concepto de la adoración, porque adorar a Dios no es cantar unas canciones románticas aquí entre nosotros. Adorar a Dios cuesta lágrimas a veces. Adorar a Dios cuesta negarme a mi propia carne. Adorar a Dios cuesta dejar de ser popular y decirle: Señor, aquí está mi vida, no mi voluntad sino la tuya. Se adora a Dios con lágrimas y con sangre muchas veces. Se adora a Dios sin sentimientos a veces, porque no se siente perdonar cuando Dios me dice que perdone a veces. No se sienten ganas de perdonar. Perdono como un acto de adoración al Señor. Es un viaje hacia Dios y hacia una amistad con Él que va a costarte altares. Y mi invitación aquí al terminar es: en medio de la incertidumbre que hoy tengas, en medio de esos capítulos inconclusos que tienes, en medio de esas oraciones que no se han contestado, en medio de un estatus que tú esperas y no sabes si lo vas a recibir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrazar esta vida como un viaje de fe, en donde vas a decidir dejar atrás lo que tengas que dejar atrás y te aparte de Dios? Vas a levantar un altar a Dios, y esa es mi invitación esta semana. Donde sea que tengas un reto de fe, levanta un altar a Dios. Conságrate a Dios. Busca la amistad con Dios. Busca el consejo de su palabra. Ríndele tus deseos a Dios y adóralo en ese valle donde tú estás. Y conoce a tu Dios. Porque ese Dios al que adoras, especialmente cuando cuesta, nos dice que Él es bueno y misericordioso, como se lo dijo a Abraham
En algún momento se lo dijo puntualmente: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Tu regalo más grande, y creo que lo entendió Abraham, su premio más grande fue la amistad con el Señor. Saber que era parte de su plan y que el Señor se había complacido en transformarlo en un ser humano que hoy puede usar de ejemplo. ¿No será eso lo que Dios quiere hacer contigo? ¿No será esa la razón por la cual te ha hecho esperar? ¿No será esa quizás la razón por la cual te está probando y tratando en medio de la espera, o también en medio del sufrimiento? ¿No será que en medio del sufrimiento y de la espera Dios hace cosas en ti que solo pueden producirse así, en medio de lo transitorio de la vida, lo inestable, lo incierto, que te empuja a amar lo eterno, lo estable, su carácter, su palabra, su voluntad, su propósito? Mi invitación para ti es hoy: levántale un altar a Dios. Conságrate a Dios hoy, ¿sí? Hace unos años estuvimos, Gloriana y yo, tratando con una chica que asistía acá en esa época de su vida. Había tenido una carrera extraordinaria, increíble, estudiando biología. Estaba en ese momento en una de las mejores universidades aquí en Texas, cursando niveles ya de especialización muy altos. Quería dedicarse a la investigación científica y había procurado durante toda su carrera ganar sus premios, sus reconocimientos, codearse con las personas más importantes y más influyentes en el área académica, y había tenido mucho éxito hasta ese punto de su vida. Era una de las primeras hispanas entrando en un doctorado en una universidad privilegiada en este país. Mujer hispana aparte. Algo que se nos dice en varias instancias no es muy común en esas esferas. Tenía mucho éxito. Y cuando estaba por proseguir su carrera, se encontró padeciendo una enfermedad muy complicada, una enfermedad que aparentemente la transmite un mosquito. Y las complicaciones que le causó la enfermedad fueron tan serias que ella terminó como un vegetal en una cama, sin poder moverse. Y claro, conociendo al Señor, que la había bendecido, que la había guiado hasta este momento en su vida, que le había dado éxito, pues ella comenzó a creer en el Señor y a decirle: Señor, sáname. Tú no me trajiste hasta aquí para que yo pare aquí como un vegetal en una cama. Sáname, Señor. Y ella nos decía, qué tan grande fue su frustración en la fe cuando se dio cuenta que Dios no la sanaba, y que pasaban los meses y se cancelaban sus planes de estudios, de investigaciones, etc. Y esa fue su guerra con Dios. Me decía: pastor, yo me di cuenta que yo estaba empecinada en descubrir, en experimentar la mano del poder de Dios, pero parecía retirarse de mi vida. Sin embargo, ella dice que por una serie de procesos entró en tratamientos de rehabilitación y finalmente ella recuperó la capacidad para moverse y para caminar. Y entonces le dije: ¿y qué pasó con tu fe? Nos dijo: me di cuenta en mi proceso de frustración y de espera que Dios no me había contestado como yo quería, pero que sí me había contestado de otra manera. Había llevado mi corazón a una rendición que yo nunca había tenido hacia Él. Y lo resumió en esta frase, y termino acá. Dijo: yo me di cuenta, pastor, que yo siempre buscaba la mano del poder de Dios, pero Dios me condujo en medio del sufrimiento a su corazón. Y la diferencia y la distancia, dijo ella dijo algo muy precioso. Dijo:
La distancia entre la mano del poder de Dios y el corazón de Él es larga muchas veces, pero es la distancia de tu fe. Cuando tienes fe en la bondad de Él, aunque no entiendas lo que pasa, tú llegas a encontrar paz en su corazón. Lo conoces, lo adoras y aprendes a amarlo ahí. Ese fue mi altar. Yo te quiero invitar a que en esta encrucijada de tu vida, donde no todos los capítulos se resuelven, donde no todas las oraciones son contestadas, donde no todos sus sueños se cumplen, levantes un altar a Dios y busques su corazón, no solamente su mano de poder. Les he dicho hoy que nuestro viaje es un viaje de fe. Sí. Y yo te invito a que aceptes ese viaje, a que abraces ese viaje. Inclina tu rostro conmigo. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, porque me hablas, porque estás tratando conmigo, Señor. En el silencio muchas veces, en el valle donde estoy, cuando estoy luchando con lo temporal de las cosas, con lo transitoria de la vida, y me pregunto, ¿dónde estará mi hogar y dónde estará mi propósito? Yo te oigo llamarme como lo hiciste con Abraham: sal de donde estás y ven a mi propósito. Y yo te digo, Señor, aquí estoy. Quiero conocerte, quiero ser cambiado por ti en esa persona que tú quieres que yo sea. Y hoy levantamos un altar a ti, levanto un altar a ti, Señor. Y en ese altar me pongo yo mismo, mis deseos, mis sueños, todo, Señor. Estas preguntas que tengo, esos temores que tengo, estas rabietas que tengo, Señor. Hazme a tu imagen. Transforma mi manera de pensar. Ayúdame a vivir para tu gloria, aunque esté solo, aunque me quede solo, aunque no sea tan popular. Señor, yo quiero tu voluntad. Quiero salir de estos lugares oscuros donde he estado. Quiero salir, Señor, de esas amistades que corrompen. Quiero salir de esos lugares que no enriquecen. Quiero correr hacia lo que tú tienes para mí. Y por eso te invito, sé mi Dios. Cámbiame, transfórmame y enséñame cuál es mi lugar en tu plan, y lo abrazo por fe desde ya, Señor. Dame gracia para manejar la transitoriedad de la vida, Señor, lo pasajero de las cosas, y entender que mi casa eres tú. Y hoy, Señor, te pido, ayúdame a ver lo poderoso de lo eterno, lo que tú prometes, lo que permanece para siempre, que es tu plan, Señor. Ayúdame a fijar ojos allí en medio de lo que pueda ver hoy o sufrir. Oro, Señor, por todos nosotros, que nos ayudes a aceptar que somos migrantes en la fe, como Abraham. Aunque se nos diera una tierra acá, nuestra tierra eres tú, nuestro destino eres tú, Señor. Nuestra seguridad eres tú, Señor. Estamos en tu mano. Tu mano nos guarda y nos guía, y tú terminarás, lo creo, la obra que comenzaste en todos nosotros. Por Cristo Jesús oramos y lo creemos hoy. Mientras tienes tus ojos cerrados, quiero hacer una última oración hoy, porque sé que el Señor hoy está llamando, como lo hizo Abraham una vez, a algunos que estamos hoy aquí, a quienes Él dice: ¿quieres iniciar el viaje de la fe? El viaje de dejar tus malos caminos y tu pecado para venir a ser un adorador del Dios vivo. Jesucristo vino por esa misma razón.
y pagó el precio por tus pecados y los míos. Y Él promete a aquellos que le dicen que sí cuando Él llama, que Él borrará sus culpas y pecados, les dará un nuevo espíritu y corazón, les hará discípulos de Él, hijos de Él. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? ¿Quieres abrirle tu corazón a Jesucristo? Si nunca lo has hecho, quiero guiarte en esta oración. Y si quisieras hacer esa oración, te invito a que levantes la mano lo más alto que puedas. Quiero guiarte en esa oración antes de irnos. ¿Quieres comenzar esa nueva vida en Jesucristo? Te guío en esta oración, ¿sí? Ustedes que están levantando la mano, vamos a orar todos juntos. De hecho, dile: Señor Jesucristo, me rindo a ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Creo en ti, Señor. Perdona mis pecados. Lávame, Señor, de ellos. Dame tu Espíritu Santo. Hoy te digo que sí. Quiero seguirte. Quiero caminar este viaje de la fe, Señor, contigo, Señor. Y quiero que me uses, que me hagas parte del plan que tienes, Señor. Y te doy las gracias por hacerlo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que hayas disfrutado mucho de esta prédica. Si quieres disfrutar de otras, por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.